Hola a todos, vamos a continuar con la discusión de patrones emergentes. Esta vez vamos a hablar sobre el mecanismo de Turing eh, y vamos a platicar un modelo en ecuaciones diferenciales para el mecanismo de Turing. Entonces empezamos. Él es Alan Turing y de lo que vamos a hablar es de una propuesta de mecanismo para saber de dónde salen ciertos patrones de las pieles de animales, ¿no? Patrones moteados, hexagonales, con rayas, ¿no? Eh, Estos son el tipo de patrones que se pueden formar con el mecanismo de Turing, que básicamente es pensar que hay sustancias que están reaccionando entre sí, que se difunden en el tejido de los cuerpos. ¿Quién fue Turing? Eh, pues fue un científico inglés, matemático, especialista en lógica, pionero de la informática, criptógrafo, un filósofo medio chafa y un biólogo teórico bastante interesante. Maratonista y corredor de ultradistancia. Es considerado uno de los padres de la computación moderna. Eh, Proporcionó una formalización de conceptos de algoritmo y computación que es conocido como las máquinas universales o máquinas de Turing, computadoras universales. Formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada, que es la tesis de Church-Turing. En la Segunda Guerra Mundial fue del equipo que estuvo decodificando mensajes de las de los nazis, ¿no? Los ingleses consideran que ese trabajo acortó la duración de la guerra entre 2 y 4 años, pero por supuesto si no hubiera la Unión Soviética invadido pues Europa no hubiera pasado más nada, aunque el trabajo de Turing fuera excepcional. Eh, Tras la guerra diseñó una de las primeras computadoras electrónicas eh, y luego otra más en la Universidad de Manchester. En el campo de la inteligencia artificial propuso un test eh, en el que suponía que podría ser indistinguible las respuestas de una máquina a las respuestas de un humano a una conversación, siempre que la máquina fuera suficientemente inteligente. Es decir, él proponía que la inteligencia era una propiedad computacional. Eso le ha chocado todavía a muchas personas, filósofos sobre todo, algunos biólogos, pero a la vista de cómo han salido las cosas, pues es indiscutible la aportación de Turing, ¿no? Turing sufrió el peso de la ley victoriana en Inglaterra, eh, en un país donde se consideraba al homosexual como un criminal. Cuando él fue descubierto se vio involucrado en un escándalo y fue juzgado y sentenciado. Para no pasar los siguientes años en la cárcel, pues decidió suicidarse, ¿no? El Estado británico hace poco exoneró de todos los cargos a Alan Turing, eh, cosa que no hizo con todos los otros homosexuales injustamente prisioneros, pero bueno, queda la obra de Turing, de la cual quiero remarcar pues, tres resultados principales. Uno es esta teoría moderna de la computación de las máquinas de Turing, la criptografía y lo que vamos a ver de la morfogénesis. Él proponía un mecanismo de reacción-difusión donde las sustancias reactivas pues podían ser de cualquier naturaleza, pero con la condición de que estuvieran involucradas en la formación de los seres vivos, ¿no? De las cosas visibles que tenemos en los seres vivos. A él le interesaba
primeramente entender por qué había patrones, por ejemplo, que seguían series de Fibonacci, sucesiones de Fibonacci en las plantas, ¿no? En el número de hojas, etcétera, en la disposición. Y llegó a proponer esto para explicar cómo cambian su forma los embriones humanos, ¿no? O de animales. Quizás no es la mejor explicación, pero si pensamos en el sentido de que pues, eso de morfógeno puede ser cualquier cosa, pero si pensamos en esta idea del principio de protectorado en sistemas complejos, quizás no esté tan errada, ¿no? Entonces, estas ideas las publicó en un artículo que se llama The Basis of the Chemical Basis of Morphogenesis, los fundamentos químicos de la morfogénesis, que se los mandaré en un rato, y su principal interés era entender la filotaxis. Entonces utilizó ecuaciones de reacción-difusión y, y trabajó varias cosas con esto que fueron publicadas póstumamente, ¿no? Aquí hay que señalar que para Turing, aunque los genes tenían algún papel en el mecanismo, los genes no tenían la batuta, ¿no? Eran responsables en última instancia pues, de la emisión de estos reactores reactivos de, de, del mecanismo de morfogénesis. Entonces, las ecuaciones de reacción-difusión tratan de modelar reacciones químicas locales en las que una sustancia se transforma en una en otra y cómo se difunden en cierto espacio. Se ven de esta forma todas las ecuaciones de reacción-difusión. Hay un término difusivo que contiene laplaciano de una función. Esta función es la concentración de la sustancia y esto que mide la reacción. Esta f pues se le pide que sea continuamente diferenciable, pero en general es no lineal. Esta d en los modelos más sencillos pues es una matriz diagonal con coeficientes constantes, pero podemos considerar otro tipo de matriz, por ejemplo la diferencial de alguna función no lineal, en términos de lo que ahora se conoce como difusión anómala. Las soluciones de ecuaciones de reacción-difusión tienen un amplio rango de comportamientos que incluyen ondas viajeras o ondas chocorrol como las de Beloúsov-Zhabotinsky, cosas de autoorganización, bandas, hexágonos o estructuras más complicadas como los solitones disipativos. La ecuación más sencilla pues es para una sola sustancia y es la que se conoce como de Kolmogorov-Petrovsky, Piskunov, y pues es básicamente esta esta ecuación en una sola dimensión espacial y una dimensión temporal, ¿no? Si quitamos el término reactivo, entonces tenemos la ecuación del calor. Si el término reactivo es una logística, entonces la ecuación es la ecuación de Fisher-Kolmogorov, que trata de describir cómo se difunden los caracteres heredables en las especies. Cuando R es como polinomio cúbico, se llama la ecuación de Newell-Whitehead-Segel, que describe la convección de Bénard. Y cuando tenemos este polinomio cúbico con A menor que 1, es la ecuación de Seldovich, que aparece en la teoría de la combustión o en un caso degenerado con este otro polinomio cúbico. En el caso de la morfogénesis tenemos masas de tejidos que no crecen o que crecen muy poco, dentro de las cuales hay sustancias que reaccionan a través de las cuales se difunden. Esas sustancias, dice Turing, se llaman morfógenos y se parecen a algo que ya había trabajado Waddington en los 40 que se llaman los evocadores.
Los evocadores eran sustancias que, decía Waddington, de alguna forma persuaden al tejido para que se desarrolle a lo largo de líneas diferentes de las que se habrían seguido en su ausencia, es decir, son responsables de lo que ahora llamamos el proceso de diferenciación celular. Los genes mismos pueden considerarse morfógenos, dice Turing, las hormonas y los pigmentos, pero los genes, dice Turing, tienen un papel puramente catalítico. Y para la teoría de la morfogénesis, dice Turing, pues hay que considerar que pues, los cambios de posición y velocidad de las sustancias siguen las leyes de Newton, las tensiones y la elasticidad pues son culpa de las presiones osmóticas. Tenemos que ver las reacciones químicas particulares y la difusión de esas sustancias en la región que nos interesa. Entonces, el aporte de Turing es tomar un problema biológico y en ese sentido es precursor de, de la biología teórica. Toma esos principios mecánicos, esos principios físicos y construye un modelo explicativo. El mecanismo de Turing pues consiste de dos ecuaciones que no son demasiado complicadas de entender, donde f y g si son igual a cero, entonces tenemos una célula aislada en equilibrio con concentraciones H y K, y considera él las soluciones en un sistema de anillos concéntricos donde hay un equilibrio que es estable o inestable. Son n funciones, n pares de ecuaciones de estas para n morfógenos, ¿no? Estas ecuaciones se pueden reescribir con estos términos ax, bx, tomando f de h, x y y más x como esto, y cx más dx como g, h más x y y más k. Entonces se puede construir una matriz con los términos a, b, c y d y queda un modelito de esta forma, ¿no? Aquí xr y yr son expresiones de esta forma, ¿no? Son exponenciales. Esto significa que él está aproximando de entrada con series de Fourier. Y las xis son etas, son los coeficientes de la serie de Fourier. Xi y eta a su vez pues se escriben en términos de estas funciones, donde la dexi cambia como esta expresión de aquí y la eta cambia como esta expresión de aquí, ¿no? Son funciones sinusoidales. Aquí tenemos estos términos p y p', que son soluciones de estas ecuaciones, y finalmente podemos escribirlas con estas últimas dos ecuaciones, ¿no? En el fondo estamos jugando a la serie de Fourier para resolver ese sistema de reacción-difusión. Cuando P y P' son iguales, entonces tienen esto de aquí. Y para tejido continuo, en un anillo de tejido continuo, pues las expresiones cambian un poquito, se ven de esta forma y tienen esta solución general, ¿no? En términos de su serie de Fourier. Igual, las P son raíces de esta cosa y vamos a tener dos tipos de comportamiento. Un caso estacionario donde tenemos un comportamiento asintótico a funciones de esta forma, y casos oscilatorios en donde se aproxima a esto. Esta es la figura original reportada en el trabajo de Turing.
Entonces es bastante impresionante este trabajo hecho prácticamente a patín, eh, y obtener este tipo de patrones, ¿no? El, Actualmente pues se puede implementar bastante sencillo en la computadora. Digo, el mecanismo difusivo nunca es eh, demasiado eficiente, pero lo podemos hacer más o menos sencillo. Eso lo podemos ver la clase que viene, y vamos a ver cómo podemos pensar una difusión más realista con autómatas celulares. Entonces con esto terminamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente.